Vive esta increíble experiencia. Tú puedes elegir el potencial de nacer de nuevo. Vive esta increíble experiencia. Tú puedes vivir esta increíble experiencia de elegir el potencial de nacer de nuevo. Qué gusto saludarles, queridos amigos. Bienvenidos a un Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda Vite y te invito a compartir con tus contactos para llegar a las personas que todavía no han tenido la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios. Así es, queridos amigos, la Biblia declara en una de las afirmaciones más famosas de la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que la Biblia declara cuánto Dios nos ama y todo el bien que Él quiere para nuestra vida. Su amor es declarado, cuánto necesitamos nosotros oír la voz de Dios hablar a nuestro corazón. Y es cuando tú vienes a leer lo que está escrito en la Biblia que vas a poder escuchar la voz de Dios hablar a tu vida, como me sucedió a mí hace casi 40 años. Tuve un encuentro personal con Jesús al leer en la Biblia el Evangelio de Mateo y ahí pude darme cuenta quién verdaderamente es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esta manera yo pude vivir esta increíble experiencia de nacer de nuevo, darme cuenta ahora quién en verdad soy yo una vez que he tenido este encuentro personal con Jesús. Nos enseña que el amor de Dios es demostrado, no solo por lo que Él dice, sino por lo que ha sido hecho a través de Cristo Jesús, a fin de quitar la barrera que nos separaba de Dios, reconciliarnos y unirnos al amor del Padre. A través del sacrificio de Jesús, esto ha sido hecho posible y Dios nos ha demostrado cuánto nos ama al hacer venir de los cielos a su Hijo amado Jesús para morir en esa cruz. Como hemos escuchado toda nuestra vida que Él murió por causa de nuestros pecados. El encuentro que tuvo Jesús con uno de sus seguidores, de sus primeros seguidores, él era Simón Pedro, y dice la Biblia que el Señor Jesús les hizo una pregunta muy importante después de un tiempo que le habían seguido y habían estado con él. En el capítulo 16, a partir del versículo 13 al versículo 19. Dice la palabra como Jesús les hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente acerca de mí? ¿Quién soy yo? Les estaba preguntando quién decía la gente, qué pensaba de Jesús y quién creían que era Jesús. Pero en realidad lo importante para el Señor Jesús era saber de sus seguidores, sus discípulos más cercanos, a qué conclusión habían llegado al estar cerca de él, seguirle y conocerle. Y entonces dice la palabra que se levantó Simón Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hizo una declaración que transformó su vida. Hizo una declaración donde él confesó lo que Dios decía acerca de Jesús. Y el Señor Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres. Eres un hombre en verdad afortunado, eres un hombre en verdad bendecido, porque esto que tú sabes, le declaró Jesús, no te lo reveló carne ni sangre. Esto que sabes no te fue mostrado por alguien, dice, sino por mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús le dijo que esto le había sido revelado a Simón Pedro, le estaba declarando que este conocimiento viene de conocer a Dios a través de Jesús. Le estaba declarando que le había sido revelar, volver a mostrar algo. En tiempos antiguos las personas se referían a velar en el sentido de tener una vela encendida en la oscuridad para poder permanecer despiertos y poder ver. Esto es lo que el Señor Jesús le estaba declarando a Simón, que él podía ahora ver algo que la gente no veía, y él podía ver en medio de la oscuridad de este mundo a través de la luz que venía del Padre y que le había dado un entendimiento de quién en verdad era Jesús. Porque ellos veían a Jesús todo el tiempo, lo veían en su apariencia.
Muchas personas piensan que para poder creer necesitan ver o que para poder creer necesitarían ver la apariencia de Jesús si realmente Él es verdadero y Él existió, pero es un hecho histórico, ¿verdad? Hay pruebas que demuestran que Jesús verdaderamente existió y que no por su apariencia era que Él podía ser conocido quién era, sino por una revelación del Padre. Así que Jesús le dijo, esto te fue revelado no por alguien, sino por mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús nos lleva, como ocurrió en el caso de Simón, a la misma experiencia. Conocer al Señor es tener este conocimiento que te puede ser revelado si tú te vuelves a Dios, si tú te acercas a Dios con el deseo de conocer la verdad, tú le vas a conocer como a mí me ocurrió. Yo era ateo, yo tenía toda una filosofía por la cual yo rechazaba la existencia de Dios. Yo tenía todo un sistema de creencias que me hacía rechazar que en verdad Dios existiera, pero yo nunca había leído la Biblia. Así que cuando por primera vez fui invitado a una reunión de una iglesia, que fue el lugar donde yo nací de nuevo, en ese lugar escuché una presentación de un estudio en el libro de Romanos. Yo te recomiendo que comiences a leer la Biblia comenzando por el Evangelio de Juan y luego te vayas al estudio del libro de Romanos. El libro de Romanos es un tratado completo que nos enseña en qué consiste la salvación y el propósito de Dios para que Jesús viniera a este mundo a morir en esa cruz. A través de ese libro de Romanos, entonces yo fui despertado al interés de conocer verdaderamente a Jesús y conocer y entender lo que estaba escrito en la Biblia. Me di cuenta que yo nunca había leído la Biblia, no tenía la verdad idea de lo que estaba escrito en la Biblia y no podía por tanto rechazar algo en base a eso. Así que decidí ser honesto y leer lo que decía la Biblia para llegar a una conclusión, si Jesús era falso o Jesús era verdadero. Esto es lo que ocurre cuando viene una revelación a nuestra vida. Me fue revelado a Jesús de la misma manera que le ocurrió a Simón y de la misma manera tú puedes vivir esta increíble experiencia de esta revelación, de que te vuelva a ser mostrado algo a través de tu entendimiento y tus ojos se abran para saber quién verdaderamente es Jesús para ti. Así que vino una transformación personal en la vida de Simón y eso es lo que ocurre cuando tú tienes un encuentro con Jesús y entras en este potencial al nacer de nuevo. Entras en un increíble potencial de vivir en la grandeza de Dios una vez que tú has nacido de nuevo, porque una vez que nosotros conocemos a Jesús, la Biblia le llama a esta experiencia nacer de nuevo y encontramos un propósito para nuestra vida. A Simón se le dijo, después de haberle dicho esto, el Señor le dijo, y a ti te digo, así como tú dijiste quién soy yo, a ti te digo ahora quién eres tú. Y esto es lo que sucede cuando tenemos un encuentro con Jesús, nos lleva a nacer de nuevo y Él declara quién ahora somos nosotros. Y le dijo a él, te digo que tú eres Simón y ahora tu nombre será Pedro. En el original del griego se traduce la palabra Petros que se refiere a una piedra pequeña. Y luego el Señor le dice, y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que encontramos una distinción entre el nombre de Pedro, que es Petros, piedra pequeña, y roca, que se refiere a Jesús mismo. La Biblia declara a lo largo de la Biblia y en el libro de los Salmos que la roca de salvación es el Señor Jesús. Así que lo que él estaba diciendo es que toda persona que tenga esta revelación va a declararlo y va a confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esta manera, toda persona que tenga esta revelación de Jesús lo va a declarar y por tanto su vida va a ser transformada. Se le dijo entonces a Simón, ahora tu nombre será Pedro. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nacemos de nuevo. El Señor nos muestra el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y en el caso de Pedro, Él estaba mostrando que Él sería un hombre de un carácter firme y no sería un hombre fluctuante y de doble ánimo, porque la palabra Simón significa caña y se refiere a lo que ocurre con el trigo en los campos, cómo el viento mueve de esta manera. Tú lo habrás visto seguramente en alguna oportunidad que tuviste. Se mueve por el viento y el Señor le estaba diciendo, ahora tu vida será transformada, ya no serás alguien movido por los vientos de este mundo, por lo que otros dicen, por lo que piensan de ti,
Ya no serás movido por tus propias creencias, ahora tú serás Pedro, una piedra pequeña. Nadie podrá moverte una vez que me has conocido y una vez que has nacido de nuevo. Así que en el nacer de nuevo hay un increíble potencial, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, la palabra nos dice que entramos en la capacidad y en la facultad de manifestar la grandeza de Dios, la grandeza de su amor tan grande y también de su poder sobrenatural. Al nacer de nuevo, nosotros entramos en un increíble potencial de manifestar su grandeza y por tanto manifestar todo el bien de Dios para nuestra vida. Y esto comienza por tener vida eterna. La Biblia nos habla de nuestro destino eterno y en el nacer de nuevo hay un increíble potencial de vencer a la muerte. La Biblia dice en el libro de Corintios capítulo 15, en el verso 54, y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice que en el nacer de nuevo, en primer lugar, hay un increíble potencial para vencer la muerte. La Biblia nos declara que hay vida después de la muerte y nos da la seguridad de que una vez que hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, nosotros vamos a nacer de nuevo teniendo la vida de Dios mismo, teniendo la naturaleza misma de Dios que nos dará la facultad de vivir por toda la eternidad con el Señor. Por eso el Señor declara, ¿dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, ese aguijón que hace que las personas mueran? Y el Señor está diciendo, ¿dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y está diciendo ahí, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo que nos da la victoria. Así que en el potencial de nacer de nuevo nos lleva al potencial de vivir por toda la eternidad y tener seguridad de nuestro destino eterno. Ya no viviremos motivados por el temor a la muerte. Muchas personas piensan que solamente vida hay una y hay que vivir la vida en la manera en que sea con tal de aprovechar esta oportunidad. Pero la gran noticia que tengo para ti el día de hoy, la gran noticia que tengo que darte es que en realidad, tú puedes tener la seguridad de vivir con el Señor por toda la eternidad y tener vida más allá de la muerte que hay en este mundo. La Biblia nos declara la razón por la cual hay muerte, enfermedad y pobreza en este mundo, y es debido a que el hombre se separó de Dios. La Biblia declara en el libro del Génesis, en el comienzo de la creación, que el hombre se separó de Dios, que el hombre fue facultado con la maravillosa capacidad de elegir libremente por sí mismo. Así que el hombre eligió separarse de Dios, ignorar la voz de Dios que le había indicado alimentarse del árbol de la vida, y el hombre eligió desobedecer la voz de Dios y seguir su propio camino. Por esa razón la sentencia que vino es, del polvo fuiste creado y al polvo volverás. Dios estaba diciendo que el hombre se había desconectado y en eso consiste la maldición de la muerte, que el hombre al desconectarse de Dios y al quedar separado de Dios, el hombre se convirtió en un ser mortal que enferma y muere. Muchas personas piensan que las personas mueren porque Dios las llama a su presencia, pero en realidad las personas mueren y todos en un momento dado tenemos un destino final que es la muerte y nadie escapará a ese destino final de la muerte porque el hombre por causa de esa separación quedó desconectado de la fuente de vida y el hombre se volvió mortal y por tanto enferma y muere. En realidad el hombre muere porque ha estado separado de Dios. Pero por eso dice aquí que las gracias sean dadas a Jesucristo que nos da la victoria, porque al morir en esa cruz, el Señor Jesús llevó sobre sí mismo todo el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Entonces, al poner tu confianza en ese sacrificio, tú estás siendo juzgado con Jesús. Él tomó nuestro lugar y por eso tomó forma humana, el Hijo de Dios,
para que de esta manera nosotros, siendo unidos a Él, fuéramos unidos en su muerte. Por esa razón es que el Señor a los que han creído les llama a ser bautizados, porque el acto del bautismo significa ser sumergido en Jesús. Y por esa razón el bautismo, la palabra bautizo en el original, que se traduce del griego a nuestra Biblia, significa ser sumergido. Y esto es algo representativo que significa que nuestra fe nos une a la muerte de Jesús, creyendo que con Él ya fuimos juzgados. Así que al ser juzgados con Cristo, ha sido quitado el pecado que nos separaba de Dios. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. En esa cruz Jesús nos volvió a conectar porque Él llevó el juicio de Dios. Ya fuimos juzgados y por esa razón, por cuanto ya fuimos juzgados en la cruz de Jesús, es que ahora hemos sido perdonados. El perdón de Dios está basado en que ese sacrificio hizo justicia y nos hizo justos, porque yo ya al no haber pecado del cual se nos acuse, entonces ahora venimos a ser justos por poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Así que el increíble potencial que hay en el nacer de nuevo es que Él transforma nuestra identidad y sana nuestra conciencia. Entonces, una vez que nosotros nacemos de nuevo al haber conocido a Jesús, la Biblia dice que tenemos un testimonio interior, la seguridad y la evidencia interior de que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. Por esa razón la Biblia nos declara en Juan 1:12, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, es decir, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que los hijos de Dios no nacen. Una persona al nacer en este mundo no es un hijo de Dios, sino se hace una vez que ha nacido de nuevo al recibir, porque dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. El nombre de Jesús representa esta salvación. El nombre de Jesús nos salva de quien nosotros éramos y transforma nuestra vida, transforma nuestra identidad. Cuando empezamos a vivir como hijos amados de Dios, dice la Biblia que también venimos a ser sus herederos. Así que hay un increíble potencial al nacer de nuevo que va a ser manifestado en nuestra vida porque cambia nuestra identidad al ser sanada nuestra conciencia. Al ser sanada nuestra conciencia, saber que somos perdonados por causa del sacrificio de Jesús, nuestra conciencia es sanada. Dejamos de sentirnos indignos del amor de Dios. Dejamos de sentirnos culpables y dejamos de sentirnos separados. Esta es la razón que tú te has sentido separado de Dios. Es porque tú necesitas nacer de nuevo y al nacer de nuevo vas a vivir en este maravilloso, en este increíble potencial de manifestar como un hijo amado y heredero de Dios su grandeza, la grandeza de su amor y de su poder sobrenatural. Así que yo quiero invitarte de la misma manera que ocurrió con Simón Pedro y como a mí me ocurrió hace casi 40 años, que tú abras tu corazón en este momento y recibas esta revelación que el Señor te ofrece. Si tú quieres conocer la verdad, dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14 dijo, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Si tú quieres conocer la verdad y salir de toda confusión en que tú has vivido, simplemente necesitas volverte a Dios para que el Padre te revele quién es Jesús, como ahora yo te lo he mostrado a través de lo que está escrito en la Biblia, y tú creas a lo que has oído y estás viendo en la palabra de Dios y de esta manera vivas esta maravillosa experiencia. Así que te invito para que en este momento te unas conmigo y quiero guiarte para que tú recibas en este momento este entendimiento y puedas comenzar una nueva vida con Jesús. Así es, bendito Padre y Dios Todopoderoso, te doy tantas gracias porque tu amor está siendo derramado en estos momentos en nuestro corazón. Te doy muchas gracias porque tú vienes, Señor, abrazándonos, tú vienes consolándonos, tú vienes en este momento revelando a tu Hijo Jesús. Así que yo declaro, Señor, ahora que en este momento toda persona que ha recibido este poderoso mensaje de salvación y de vida eterna le está siendo revelado, los ojos están siendo abiertos. Ven Señor Jesús, Padre, tú revela al Señor Jesús en la vida de cada persona que en este momento te quiere conocer, para que cada uno te conozca en este momento y pueda, Señor, recibir
este regalo de salvación y puede entrar en el propósito maravilloso que tú tienes para su vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora quiero guiarte para que tú me sigas y confieses, así como lo hizo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, una vez que has tenido este entendimiento y puedes poner tu confianza en lo que dice el Señor a través de lo que está escrito en la Biblia. Di esto conmigo. En este momento, Señor, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco y confieso que tú, Señor Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Hijo de Dios que tomó forma de hombre para venir a este mundo a morir en esa cruz. Gracias, Señor, porque en esa cruz, Señor, tú llevaste el juicio de mis propios errores, de mis propios pecados y maldades. Pongo toda mi confianza en tu sacrificio y reconozco que por causa de tu sacrificio se hizo justicia y tú me has perdonado. Así que en este momento yo te pido, Señor, que tú me perdones. Te pido que me perdones a mí y que sanes mi conciencia de toda culpa. Reconozco que he fallado y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que en el nombre precioso de Jesús, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy muchas gracias por amarme tanto y por no solo decirlo, sino demostrármelo al morir en esa cruz. Gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, así que tú al orar conmigo de esta manera has tomado una elección, has hecho una elección y es elegir el potencial de nacer de nuevo. Yo quiero invitarte a que des comienzo a tu vida siguiendo a Jesús y que lo hagas a través de este curso online Vive sin Límites. Es este curso al que tú tienes acceso sin ningún costo a través de este QR y de link en esta página oficial. Tú vas a entrar a este curso que te va a permitir entender a través de lo que está escrito en la Biblia en qué consiste comenzar a vivir una relación personal con Dios y tú te afirmes en la experiencia que estás teniendo esta noche de recibir salvación y vida eterna a través de el Señor Jesús. A través de este curso tú vas a encontrar 3 sesiones y cada una de esas sesiones te ofrece un video de enseñanza y luego a través de ese video tú vas a poder comenzar a vivir una relación personal con Jesús y comenzar a dar pasos en una nueva dirección donde tu vida comenzará a ser transformada. Y te invitamos a través de este curso a comenzar a leer la Biblia con el estudio del Evangelio de Juan. Vas a encontrar aquí un PDF para leer el Evangelio de Juan y hacer un estudio personal. Tú puedes hacerlo en tu propia Biblia y utilizar esta guía. Aquí vienen 5 guías para que a través de leer el Evangelio de Juan, tú puedas contestar a cada pregunta que viene aquí y cada una de esas preguntas solo consistirá en hacerte leer y entender lo que dice cada uno de esos versículos para que tú puedas afirmarte en esta experiencia de saber que a través de Jesús tienes la salvación, el perdón de tus pecados y vida eterna. Muy bien, así que yo te invito a que des comienzo esta misma semana. Estaremos pendientes. Hay una meta de la semana a través de este curso Vive sin Límites para que tú estés viviendo durante la semana y afirmándote en esta increíble experiencia. Yo estaré pendiente de las respuestas que tú estarás dando a este estudio y estaremos atentos a cualquier necesidad que tú tengas. Te invitamos, queridos amigos, para que nos acompañes en una nueva fecha para nuestro evento Ven y Ve en el mes de mayo. Descubre todo lo que Dios tiene para ti. Te invitamos para que nos acompañes aquí en nuestra iglesia Eleva en esta nueva fecha del mes de mayo, domingo 11 de la mañana, avenida 5 de febrero 1500, en nuestro auditorio Eleva. Te invitamos para que vengas y tener la oportunidad de conocerte personalmente. Vas a vivir una increíble experiencia al recibirte aquí en nuestra familia espiritual. Te vamos a hacer sentir en casa y de esta manera tú vas a comenzar a dar pasos en una nueva dirección y vivir esta maravillosa experiencia con el amor de Dios. Desbloquea el potencial de la grandeza. Hola, ¿qué tal iglesia, familia? Qué gusto me da saludarles.
en esta nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Sigo aquí con ustedes en una nueva transmisión. Estoy invitándoles a compartir con sus contactos en esta primera parte donde estamos hablando a las personas que no han tenido la oportunidad de vivir la increíble experiencia de conocer el amor de Dios. Ahora quiero compartir contigo este tema al que le he llamado desbloquea el potencial de la grandeza. Así es, la Biblia nos está hablando acerca de nuestro llamado a manifestar la grandeza del amor de Dios y de su poder sobrenatural a través de nuestra vida. Sabemos que al nacer de nuevo, Dios ha puesto en nosotros un increíble potencial de manifestar su gloria y su poder. Al nacer de nuevo, al conocerle a Él, Dios nos ha llamado a vivir en este increíble potencial. Y esto quiere decir que nosotros y dentro de nosotros siempre ha estado todo lo que Dios ha preparado para nosotros. La Biblia declara en el libro de Romanos, en el capítulo 8, del verso 30 al 32, dice ahí la palabra: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que dice que al nacer de nuevo y recibir al Señor Jesús, con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Este es el potencial de la grandeza de Dios que hay en la nueva vida que tenemos en Cristo. Dice que dentro de nosotros siempre han estado todas las cosas que Cristo Jesús ya obtuvo para nosotros al morir en esa cruz, en la cruz del Calvario. Sabemos que al morir en esa cruz, el Señor nos reconectó nuevamente con la fuente de vida y de abundancia que hay en Dios. Al nacer de nuevo, lo que sucedió es que fuimos hechos libres de la maldición de muerte, enfermedad y pobreza. Porque la razón que el hombre vino maldición es porque la Biblia dice que el hombre se separó de Dios. Sabemos ahí en el libro de Génesis capítulo 3, verso al 1 al 3, que el hombre al no permanecer en lo que Dios le había dicho, se separó de Dios. La mujer fue engañada por esa serpiente antigua y dice la palabra que al oír a la serpiente obedeció la voz de la serpiente y por tanto ignoró la voz de Dios. Esto quiere decir que eligió subordinarse a esa voz y obedecer esa voz. Por eso es que oír es algo muy poderoso, porque cuando nosotros abrimos el oído, estamos obedeciendo cuando realmente escuchamos. Normalmente nosotros oímos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero cuando escuchamos en verdad lo que estamos oyendo y lo creemos, acabamos obedeciendo la voz que nos habla. Por esa razón es que el hombre quedó separado de Dios, porque el hombre eligió libremente separarse de Dios al subordinarse a esa voz que lo ponía en contra de Dios y en rebelión contra Dios. Entonces en la cruz sabemos que Jesús nos reconectó con la vida, con la fuente de vida y de abundancia, y por tanto quedamos libres de toda maldición de muerte, enfermedad y pobreza, porque lo que hizo que el hombre quedara separado fue su pecado, fue su desobediencia. Por eso leemos en Romanos capítulo 5, verso 17, que dice que si por la transgresión de uno, hablando del primer Adán, reinó la muerte, cuánto más, dice, por causa de uno, Jesucristo, reinarán, dice, en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que observa cuidadosamente lo que nos dice Romanos 5:17. Nos está diciendo que por causa de la transgresión, por causa de que el primer hombre, Adán, él traspasó lo que Dios le había dicho y lo que le había hablado, y él lo traspasó, lo ignoró, lo desobedeció. Dice que la muerte reinó. Y dice la Biblia que la muerte reinó por causa de el pecado del hombre, el haber ignorado la voz de Dios y el haber desobedecido su voz, lo que hizo fue separarle y traer la muerte. Entonces nos dice ahí en Romanos capítulo 5, 17 y en esos versículos nos dice que al entrar el pecado entró la muerte, al entrar la desobediencia a Dios, a ignorar la voz de Dios, el hombre quedó separado y entonces quedó separado y a eso se refiere cuando dice que entró la muerte. La palabra muerte se refiere a una separación.
Así que entonces el hombre quedó desconectado, pero por causa de Cristo Jesús dice que nosotros vamos a reinar en la vida. Pero hay un bloqueo que muchas veces hace que nuestra fe no esté operando. La palabra dice que hay en nosotros un potencial increíble, pero ese potencial puede estar bloqueado. Dice ahí que reinaremos en la vida los que recibimos la abundancia de la gracia, dice. Reinaremos en la vida. Así que Dios nos ha llamado al increíble potencial de reinar en la vida, de gobernar en medio de toda circunstancia y gobernar sobre todas las cosas. Dice que esto es a los que han recibido la abundancia de la gracia. Así que cuando nosotros vivimos en la abundancia de la gracia, es que vamos a liberar todo el potencial que hay de abundancia, de sanidad, de victoria, de liberación, de éxito que hay en nuestra vida. Vamos a liberar el potencial increíble de brillar en medio de la oscuridad como una luz en este mundo y ser sal para la tierra. Vamos a liberar el increíble potencial de alcanzar con la salvación de Dios a aquellos que todavía no le conocen. Vamos a liberar el increíble potencial de hacer discípulos, de mentorear, de pastorear a aquellos que están comenzando en la vida cristiana. Todos tenemos este llamado. El Señor Jesús declaró ahí en Mateo, como recordarás, capítulo 28, a partir del verso 17, dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor dice que Él estará con nosotros si estamos cumpliendo nuestro llamado. La pregunta es, ¿estás cumpliendo tu llamado? Porque este llamado no es para los pastores, este llamado es para la iglesia. Y en ti hay un increíble potencial para cumplir con este llamado de ir y hacer discípulos, atraer al Señor y hacerle seguidores de Jesús para que le conozcan, reciban la vida eterna y sus vidas sean transformadas. Así que bien, este potencial puede estar bloqueado y quiero hablarte de aquello que nos puede estar bloqueando y que no nos permite liberar a través de nuestra fe todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Siempre ha estado en nosotros la abundancia, la sanidad, la riqueza, porque dice que con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Si tú tienes a Cristo, tú tienes con Cristo todas las cosas. Y luego Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que le pedimos o imaginamos, dice que es poderoso para hacer mucho más, dice, eh, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso para hacer mucho más según el poder que actúa en nosotros. Entonces está diciendo que es de acuerdo a este poder que actúa y que opera dentro de nosotros, que el Señor será poderoso para hacer mucho más. Así que somos nosotros, a través de este poder interior, a través de su espíritu en nuestra vida, la nueva vida en Cristo, y a través de la fe que nos ha sido dada, que nosotros hacemos que Él sea poderoso para hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Esto es de acuerdo al poder que opera en nosotros. Así que en nosotros ya está la respuesta que nosotros necesitamos. Su respuesta poderosa y sobrenatural ya está en nosotros. Y lo que tenemos que hacer es liberar ese potencial, liberar todo ese depósito que hay en nosotros, porque todo eso está disponible para nosotros. Lo que tenemos que hacer es liberarlo, pero el problema es que muchas veces está bloqueado ese potencial y que hay en nosotros. Y número uno, lo primero que quiero que tú identifiques para liberar este increíble potencial y puedas liberar a través de tu fe que hace todo posible, todo lo que te ha sido dado y está dentro de ti y está disponible en ti a través de Cristo que vive en tu corazón, es en primer lugar que tú seas lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, lo que nosotros necesitamos identificar es la importancia que tiene el ser lleno del Espíritu Santo, activar el poder que actúa en nosotros, el poder espiritual que esté en nosotros se activa a ser llenos del Espíritu Santo, tal como nos lo dice la palabra en el libro de Gálatas 2:20. Dice ahí la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Ahí lo dice. Y dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, dice, a sí mismo por mí. Y luego vemos que dice la Biblia también, ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, nos dice, versos 18 al 20, nos dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo que la razón que muchas veces estamos bloqueados es porque no estamos activando la vida espiritual en nosotros. Somos hijos de Dios, nacimos de nuevo, pero muchas veces no estamos viviendo de acuerdo a esa nueva naturaleza. Por esa razón dice el Señor que seamos embriagados con el Espíritu Santo. Así como ocurre cuando alguien se emborracha y bebe y bebe y bebe y empiezas a hacer que todo tu sistema nervioso sea trastornado por el alcohol y las personas empiezan a perder el control de sí mismas y empiezan a ver de otra manera las cosas. Hay borrachos que se ponen contentos, platicadores, se transforma la gente cuando se emborracha, ¿no? Y de la misma manera dice que ocurre cuando somos embriagados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al ser llenos hasta ser embriagados del Espíritu Santo, vamos a hacer que el Señor comience a tomar dominio, influencia y comience a gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y activamos la vida espiritual. Esto es lo que se vive, esto es lo que sucede y da cumplimiento a lo que nos dice Gálatas 20. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Muchos están luchando y creyendo que con su fuerza de voluntad o queriendo agradar a Dios con sus propias fuerzas, creen que están viviendo de la manera que a Dios le agrada. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no es por obras, ni es por obras religiosas que tú vas a vivir y activar la vida espiritual, sino es haciendo morir tu yo. Deja de ser tú. Y dice la palabra ahí en Gálatas 2:20 que necesitamos con Cristo morir. Y esto es lo que sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer morir quien nosotros somos para vivir transformados por el poder del amor de Dios. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo no puedo vivir y que Cristo vive en mí. Necesito con Cristo ser crucificado y morir para que Cristo vive en mí. Ser lleno del Espíritu Santo te hace morir, te hará morir, sí, a la amargura, a la falta de perdón que te está gobernando y está bloqueando tu fe. Ser lleno del Espíritu Santo hará morir en ti el temor en que has vivido. Dice la carta de Juan, primera de Juan 5, dice que el amor echa fuera el temor. Al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ser llenos del amor de Dios y por tanto echaremos fuera el temor que nos puede estar gobernando. Así que necesitas hacer morir el temor, necesitas hacer morir la amargura. Dice la palabra, verso 31, Efesios 4:31, recuerdan, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda ira, toda maledicencia, toda malicia. Dice ahí, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así que dice la Escritura, quiten de vosotros. Necesitamos desbloquear nuestra fe, quitando de nosotros, como dice ahí, todo enojo, toda amargura, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y dice que la razón de todo esto, porque es un proceso destructivo, nos habla que todo comienza con la ira. Dice la palabra también ahí en Efesios antes, dice, enójense pero no pequen, airaos pero no pequéis ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces dice que el enojo es todo procesa en nosotros se procesa al punto de que si no perdonamos, esto nos vuelve, nos hace estar en amargura y por tanto esto va a bloquear nuestra fe. Y de la misma manera el temor va a bloquear nuestra fe. Y de la misma manera el menosprecio que sentimos por causa de nuestra apariencia, por causa de la familia de quien fueron nuestros padres, el menosprecio que sientes por no haber terminado una carrera profesional, el menosprecio que sientes por no tener dinero, por no tener un auto, no haberte casado o por estar casado.
Es increíble todo lo que puede causar o hacer que nos sintamos menosprecio. Eso está bloqueando. Si tú no estás viviendo en una autoestima saludable, en verdadera identidad, sintiéndote amado por Dios, viviendo en el amor de Dios y por tanto entendiendo que tú tienes derecho legal a todo lo que el Señor Jesús le pertenece y eres un heredero, pues está bloqueada tu fe. Y por esa razón es que al ser llenos del Espíritu Santo vamos a desbloquear nuestra fe, vamos a liberar este potencial al ser llenos del Espíritu Santo y constantemente vivir reconectados en el amor de Dios, en el poder sobrenatural, al vivir llenos del Espíritu Santo. Esta es una primera razón por la cual nuestra fe puede estar bloqueada, que tú solamente vivas una vida espiritual de domingo, que solo cuando vas al domingo oyes lo que dice la palabra, solo cuando vas el domingo a la iglesia a congregarte, es cuando tú en realidad es el tiempo en que tú adoras. Hay quienes ni adoran cuando van el domingo en la iglesia, solo están observando, no son parte de lo que está sucediendo, pues aunque vayas, si tú no te activas en la vida espiritual de esta manera, si tú no estás sirviendo a Dios, si tú no le estás dando a Dios, tú no te estás activando en la vida espiritual. Estas son evidencias de alguien que se está activando en la vida espiritual. La segunda razón por la cual no se activa nuestro potencial es por causa de una vieja mentalidad, una mentalidad ajena a la vida de Dios, una mentalidad entenebrecida. El problema es que, aunque hemos nacido de nuevo, muchos siguen viviendo a través de su propio sistema de creencias. Tus creencias son un filtro que puede estar bloqueando tu fe, porque cuando tú tienes un filtro al oír lo que dice, está escrito en la palabra y es enseñado y predicado, y algo no es de tu agrado, o no estás de acuerdo en lo que Dios te está diciendo, y mantienes aquí en lo reservado, en lo íntimo, en realidad una barrera, y estás rechazando lo que Dios dice porque no te parece lo que dice a través de su palabra, tú estás viviendo a través de un sistema de creencias antiguo que estará bloqueando tu fe. Por eso la palabra nos dice ahí en Romanos capítulo 12, verso 2, que solamente seremos transformados si renovamos nuestra mente. Dice que no nos conformemos a lo que estamos viviendo en este mundo, que no estemos conformados o tomando la forma de pensar, la filosofía y las creencias de este mundo, sino que necesitamos ser transformados. Dice, no se conformen, sino sean transformados. Si tú no estás siendo transformado, es porque tu mente está conformada, tu sistema de creencias tiene filtros y tú estás bloqueando lo que Dios está hablando. Si tú no puedes obedecer a lo básico que Dios está hablando a tu vida, ¿cómo podrás obedecer a la fe de lo que Dios te está hablando cuando está hablando de manifestar su poder sobrenatural? Así que ahí hay un bloqueo a nuestra fe. Eso es lo que la palabra nos dice acerca de la mente entenebrecida en Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Nos dice que estamos ajenos a la vida de Dios por causa de una mentalidad que está en tinieblas. Si no renovamos nuestra mente, si nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestro corazón y lo que vemos no está iluminado, no es por la luz de la palabra, es que nuestra mente está en tinieblas. Y si nuestra mente está en oscuridad, entonces estamos ajenos a la vida de Dios y ahí es donde hay un bloqueo. Estamos separados del potencial de la grandeza que hay en la vida de Dios, de la abundancia, de su amor y su poder sobrenatural. Entonces, por tanto, estaremos siendo gobernados por una mente orgullosa, autosuficiente, que tiene filtros, que no es dócil, enseñable, que está resistiendo lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Si tú resistes al Espíritu Santo en algo, por pequeño que a ti te parezca, acabaremos resistiendo en todo al Señor. Por eso es que nuestra mente será orgullosa, autosuficiente, independiente, necia, obstinada y rebelde. Entonces lo que bloquea la fe es una mente obstinada y rebelde, una mente que se complace en lo que yo quiero creer y lo que a mí me parece pensar de la situación.
Entonces es una mente obstinada que no cambia, que está aferrada a sus creencias y a su forma de pensar, porque eso es lo que cree que le conviene, porque eso es a la mente cree que eso es lo correcto, que eso es lo razonable, y todo aquello que no le parezca a la mente razonable, pues lo va a filtrar y lo va a rechazar. Así que de esta manera es como viviremos. Se puede vivir con una conciencia reprobada, porque una persona que no está sometiéndose y no está obedeciendo lo que dice la palabra, no se subordina a lo que Dios dice y pone por encima de lo que Dios dice, lo que uno piensa, entonces estará viviendo con una conciencia reprobada, culpable, que se siente indigna. Por eso muchos no liberan el potencial y no oran, sus oraciones no se levantan del piso porque viven con una conciencia que les dice que no son dignos, que no tienen autoridad para pedirle a Dios como hijos amados o liberar el potencial que tienen a través de su fe para recibir lo que Dios ya les ha dado en realidad. Porque cuando nosotros oramos, en realidad lo que hacemos para que eso dé resultado es simplemente recibir y creer lo que Dios ya nos ha sido dado y lo que Dios dice a través de su palabra que ya nos ha sido dado. Eso es lo que sucede en realidad cuando oramos. Esa es la oración de fe, que yo acabo dándole gracias a Dios creyendo que yo ya lo tengo y declaro que ya lo tengo y que ya lo tengo y que ya lo tengo. Pero eso no sucederá si la conciencia se siente reprobada, si la conciencia se siente culpable o indigna del amor de Dios por tener un sistema de creencias que levanta filtros y está cerrando el oído a lo que Dios está hablando. Tercera cosa que nos va a mantener bloqueando nuestra fe, Jesús lo declaró ahí en Mateo 12:24, es por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Son dos principios para que nosotros desbloqueemos nuestra fe y nuestra fe libere todo ese potencial de abundancia, sanidad, riqueza y el poder sobrenatural de Dios para alcanzar a otros con salvación. Así es las escrituras, lo que está escrito y el poder de Dios. Dios no se mueve a través de Dios me dijo. Esos que dicen Dios me dijo están viviendo superficialmente la vida cristiana, no tienen fundamento en lo que Dios está hablando. Si tú eres alguien que no conoce bien la palabra, no tienes la base para que puedas oír la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dice, ignora las escrituras y el poder de Dios. Ignoran lo que está escrito, no están profundizados, no van a aguas profundas a entender al Señor, a conocer su mente, conocer su corazón, lo que Él siente, lo que Él quiere para nuestra vida. Lo ignoran, no conocen el corazón de Dios a través de la palabra. Creen que eso solamente va a ser Dios me dijo. No es Dios me dijo, es primero lo que Dios está diciendo y ya está escrito en la palabra y luego tú oirás la voz del Espíritu Santo que nunca va a contradecir lo que está escrito, sino siempre va a confirmar lo que dice la palabra. El Espíritu va a tomar lo que dice la palabra y va a hacer que esa palabra hable a tu vida de una manera personal. Por eso cuando nosotros somos dóciles y enseñables y escuchamos la enseñanza y oímos la predicación de la poderosa palabra de Dios, estaremos desbloqueando nuestra fe, dejaremos de ignorar lo que está escrito y también de ignorar el poder de Dios. Lo siguiente que puede estar bloqueando tu fe es la incredulidad, que esto tiene que ver con lo que he comentado anteriormente. La incredulidad, dice la escritura en Mateo 13:58, que cuando Jesús fue a Nazaret no hizo muchos milagros ahí por causa de la incredulidad de ellos. Observa cómo la incredulidad bloquea el poder de Dios, cómo la incredulidad bloquea el potencial de la fe que hace todo posible. Así que la incredulidad es la actitud de un filtro, de rechazar, de considerar que eso que Dios dice es demasiado alto, es demasiado elevado, que eso que Dios dice no es humanamente posible, que es muy difícil. Y en realidad lo que el Señor nos está llamando es a vivir en lo imposible. Todo lo que Dios dice es imposible. Todo lo que tú consideres posible será algo que vas a conseguir por ti mismo. Pero si tú quieres que el poder de Dios se manifieste, entonces tienes que aceptar, dejar de vivir con incredulidad y entonces entender que para Dios todo es posible porque el Señor Jesús lo declaró. Al que cree, todo le es
posible. Así que cuando uno se ve ante una situación imposible, es el momento de desbloquear la incredulidad. Es una decisión que tú tomas, creerle a Dios y dejar de vivir con incredulidad cuestionando. Pero ¿cómo puede ser eso? No, eso es muy difícil. No es que eso no se puede. A menos que yo haga algo, nada va a pasar. Sí, tú tienes que hacer algo, pero como consecuencia de la fe. Si es la fe la que te está moviendo a hacer las cosas, entonces verás una manifestación del poder de Dios. Pero si lo que te está moviendo es una mente orgullosa, autosuficiente, independiente, tus viejas creencias que te hacen obstinado y rebelde, pues entonces tú estarás dependiendo de ti mismo. Pero la incredulidad será ese bloqueo que te impedirá recibir lo que ya Dios te dio. Y finalmente, algo que también está bloqueando nuestra fe, desde luego, es la condición débil de nuestra carne, de nuestra propia naturaleza. Nosotros tenemos un conflicto espiritual y es que aunque hemos nacido de nuevo, también estamos todavía en una condición humana y eso nos limita. Pero ya vimos que cuando somos llenos del Espíritu Santo vamos a vivir por encima de nuestros límites y vamos a vivir sin límite. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desbloquear esta debilidad que hay en nuestra naturaleza y constantemente nos inclina a la incredulidad, a filtrar lo que la palabra de Dios dice, a rechazar lo que Dios dice que ya hizo a nuestro favor, a tener dudas acerca de lo que Dios habla en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros tratar con esa tendencia que tenemos a vivir con ansiedad, con temor? ¿Cómo podemos desbloquear eso? Es a través de cada uno de los aspectos que yo he mencionado, pero en conclusión, aquí en Isaías 58, versos 5 y 6, vamos a entender que el ayuno escogido por Dios consiste en que nosotros seamos libres de toda ligadura de impiedad. Número 2, que soltemos de nuestra vida toda carga de opresión. Número 3, que dejemos en libertad el corazón quebrantado que vive con amargura y falta de perdón. Y número 4, que rompamos todo yugo. Todo esto es lo que va a traernos a liberar el potencial que está bloqueado por causa de la debilidad de nuestra carne. Entonces, cuando nosotros ayunamos, estamos entrando en esta dimensión donde nosotros vamos a ser libres. Por eso el ayuno es tan importante, porque es una decisión, una determinación de vivir por lo que Dios está hablando a nuestra vida. Recuerdan, no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús, después de un ayuno de 40 días en que no comió. Dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el ayuno consiste en que yo haga que la vida de Dios me nutra, me alimente, y eso hace que mi alma, mi condición débil, que me incapacita para vivir en la fe, yo desate la ligadura de impiedad, yo suelte la carga de opresión, yo rompa todo yugo que hay sobre mi vida y que tiene bloqueada mi fe, y finalmente yo deje en libertad toda ofensa, libere a toda persona que me ha ofendido, que me ha lastimado, para que yo sea libre y pueda liberar todo el potencial de fe que hay en mí. Así que bien, este es el llamado de Dios y esto ocurre en el discipulado de la vida cristiana. Por eso nosotros tenemos un programa de discipulado personalizado, efectivo, que te hace conseguir metas a corto plazo. Y esto va a suceder en el discipulado de la vida cristiana. Que tú desbloquees el potencial de la fe que hace todo posible, solo sucede a través del discipulado de la vida cristiana. Transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible.